Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar, sí, literalmente volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y voy a comenzar agradeciéndole a Arlene Rodríguez, mi mentora, mi maestra, que nos cuidó el espacio durante las 2 semanas anteriores y que ya, ahora una vez que estoy de vuelta, les propongo que cuadremos de manera diferente hoy con un tema de esos peliagudos que nosotros proponemos de vez en cuando, y es justamente el consumo y la demanda en tiempos de crisis electroenergética. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar consumo y demanda en tiempos de crisis electroenergética, le doy la bienvenida al estudio al máster en ciencias Welner Collejo, quien es director adjunto de la ONURE, Oficina Nacional, tiene una C que yo no la veo en la sigla, pero dice para el control, ¿es así, Welner? Así mismo. Para el control de uso racional de la energía. Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía. Que yo también le pusiera responsable en esa R, ¿no? Racional y responsable de la energía. Sí. Bienvenido a Cuadrando la Caja, gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a ustedes por invitarnos y llevarles a los televidentes conceptos y cuestiones que sí deben conocer y entender para usar eficientemente la energía. Vamos a ver si logramos entonces cumplir ese propósito que es uno de justamente de los que nos estamos proponiendo el día de hoy. Y también que repite con nosotros en Máster en Ciencias, Joel García, periodista y director del periódico Trabajadores, quien tiene además una misión histórica en este espacio que es ponernos también a través de su voz, la voz del pueblo, ¿verdad? De los trabajadores sobre todo. Bienvenido, Joel. Bueno, agradecerle una vez más la posibilidad de estar aquí en Cuadrando la Caja. No vengo aquí a hablar de deporte, estábamos hablando anterior que también nos gusta mucho, pero hoy vamos a tratar de poner esa voz del pueblo, de los trabajadores, a partir del periódico que represento también, en este tema que ya tú lo decías, es bien polémico y bien peleagudo en estos momentos. Sí, claro, porque además es todo un reto que traer a la mesa, Cuadrando la Caja, un tema como el consumo y la demanda justamente en una época que, bien decía el título del programa, una época de crisis electroenergética y que bueno, ya es todo un reto que nos puedan ver, ¿no?, en la televisión, nuestros propios televidentes, pero se impone de cualquier manera este primer acercamiento a esta temática y creo que deberíamos comenzar por tratar de establecer, sin mucho tecnicismo, una especie de definición en qué se entiende, sobre qué se entiende por consumo y qué demanda. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo le entramos al tema? Bueno, yo creo que sí, es bueno que la gente conozca qué diferencia hay entre el consumo y la demanda de energía. Todos los días se habla en noticiero, en Buenos Días, de la demanda y del consumo de energía. Es decir, primeramente que la demanda no es más que la suma de las potencias de todos los equipos, electrodomésticos o no, que están conectados en un momento determinado. Es decir, tiene un carácter instantáneo. Es decir, ahora mismo tenemos una demanda X, es en este momento. Y el consumo es la potencia de esos equipos, esa suma de esos equipos durante el tiempo. Es decir, qué tiempo tengo en esos equipos funcionando. Si nosotros hablamos así como que la demanda es la foto y como que la energía es el video. Un poco para que se entienda qué diferencia tiene la demanda y el consumo. Joel, ¿tú querías agregarle algo a eso? Quizás ayudarlo también en la graficación. Es decir, cuando uno compra un equipo, los equipos indican ya de por sí en su fabricación qué potencia usted consume con ese equipo, etcétera. Y lo que él explicaba es muy fácil de graficar. Es decir, usted puede tener en su casa una X cantidad de equipos con una potencia. Esa es la demanda que usted tendría como su hogar, pero el consumo es lo que usted usa esos equipos y en un tiempo determinado la facturación cuando te llega al mes, bueno, lo que consumí fue tanto y aunque yo tengo una demanda, porque no todos los equipos se usan al unísono y no todos los equipos durante un tiempo determinado se consumen lo mismo. Entonces por eso es que es la diferencia entre demanda y consumo. Yo creo que esto es bueno explicarlo desde el punto de vista científico y técnico, porque hay mucha confusión y hoy en los partes electroenergéticos lo que se habla muchas veces es de demanda y no del propio consumo. Y que lo que está pasando hoy en realidad es que con estos apagones, bueno, pues casi que la demanda de esos equipos, porque cuando viene la luz, pues entonces todos los equipos se conectan al mismo tiempo y comienza ese consumo que entonces la facturación después al mes es mucho más alta. Que ahí quiero llegar también porque claro, cuando sucede esto, esos momentos en los que, sobre todo en unas provincias más que en otras, llega la luz, llega la electricidad y todos lo conectamos a la vez, claro,
el famoso pico de consumo debe haber cambiado, que antes lo teníamos bien ubicado. Y otras cuestiones alrededor de esto que creo que nos pueden ir saliendo sobre la base de que vayamos avanzando. Pero volviendo a esto de consumo y demanda, tenemos un modo en nuestro país para conocer, medir qué consume y qué demanda por sectores, o sea, segmentado, qué consume el sector estatal, el sector privado, el sector público, el residencial. ¿Hay un modo de saberlo? Sí, como no, primeramente decir que bueno, la demanda se mide diariamente, cada una hora o cada un tiempo menor en todas las subestaciones que tiene el país a través del Sistema Electroenergético Nacional. Hay una medición instantánea que te va dando en ese momento cuál es realmente la carga que tiene o lo que está el pueblo demandando en ese momento a través de sus diferentes sectores. Y hay una medición también del consumo a nivel nacional que se le conoce técnicamente como consumo en barra, que es lo que se mide a los altos niveles de voltaje. A partir de ahí, es decir, todos los centros estatales, privados, residenciales tienen una medición, que es lo que normalmente nosotros lo conocemos a través de los metros contadores. Cuando usted suma, como él hablaba, nos da la facturación por sectores, es decir, la suma de todos los metros contadores que hay en el sector estatal, en el sector privado y en el sector residencial. Que en el día de hoy, hoy como estructura de consumo, el sector residencial consume aproximadamente el 63% de toda la energía que se consume. El sector estatal está por un 32% y el resto entre un 6%, 6 y tanto, es el consumo del sector privado. Decir que con respecto a esta estructura, el sector privado es un sector que ha ido incrementando su consumo. Evidentemente son más de 500.000 actores de la economía que se han incorporado como un actor que promete desde el punto de vista de desarrollo económico y social de nuestro país, que se incorporan como un actor más al consumo de la energía, por así decirlo, y va creciendo. Además un sector que ha ido incrementando, va aportando a la economía, pero evidentemente presupone un incremento del consumo por los equipos que incorporan, por las tecnologías que incorporan, y bueno, también, aunque en porcientos menores, un por ciento que hay que tener en cuenta para el incremento. Igualmente, el consumo del sector residencial a nivel de país bastante significativo, 63% aproximadamente. Eso nos da la medida que es nuestro sector, el suyo, el de nosotros, cuando estamos en nuestros hogares, donde más consumo de energía hay y donde, desarrollando muchas de las medidas que proponemos y que nosotros siempre promovemos, nos va a dar un resultado bastante significativo hoy en estos momentos que tan difícil estamos pasando con el consumo de la energía, con la propia generación, para llevar esa energía a los hogares. Yo creo que también me atrevería a decir, en el tema del consumo, como él lo explicaba, que en el sector residencial también se esconde en ese porciento un poco del sector privado. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades que el sector privado, entendidas no solamente como esa MIPYME abierta, ese restaurante o esa cafetería abierta, sino hay trabajos dentro del sector residencial que se hacen, que son parte del sector privado. Digamos, usted tiene una tapicería o una carpintería en su casa y hace ese tipo de trabajo. Un almacén. Un almacén, en fin, y no está declarado, está como sector residencial, pero dentro del sector residencial evidentemente se esconden también algunas reservas de ese consumo del sector privado, aunque no sea lo mayoritario. Y en el caso del sector estatal, que es el que más nos toca, al menos en el periódico, nosotros sí, yo decía antes de empezar, la afectación es mucha para los trabajadores, porque ese consumo del sector estatal no es ni remotamente hoy el consumo a partir de los niveles que están trabajando hoy las fábricas. Hay muchas empresas paradas en estos momentos por no consumir. Entonces también ese consumo de 30 y tantos %, lo que debería hacer es a la inversa, ¿no? Debería al menos incrementarse. Y yo estoy pensando en una antillana de acero, por ejemplo, que no está trabajando, que no produce, y que sin embargo consumir una antillana de acero prendida es casi apagar una provincia. Y estos consumos en el sector estatal han afectado mucho a los trabajadores. Además, tiene un costo para la productividad, para el sujeto fundamental de la economía, ¿no? Hay un costo para la producción de bienes y servicios, hay un costo para el salario de ese trabajador, hay un costo también para la inflación que genera eso, porque usted no está generando un bien, pero lo está pagando al trabajador para protegerlo con todas las leyes que tiene de protección el trabajador. Y entonces yo creo que ojalá que poco a poco el consumo estatal, no nos asombremos, debe ser el que se incremente,
y que en realidad la balanza del consumo del sector residencial, ese que verdaderamente se pudiera aminorar por las fuentes renovables de energía, bueno, pues también pudiéramos hablar de eso. Sí, por eso también en la pregunta tal vez debía haber puesto ¿hay un modo real de medir ese consumo? Porque también sabemos que en ocasiones hay evasión se buscan las personas modos para evadir a la hora de leer los relojes o con el tema de los inspectores. O sea que es un tema también complejo en el sentido de cuando usted va, si hay un modo para conocer realmente cuál es esa cifra exacta de la demanda y del consumo. Sí, como no, y la Unión Eléctrica a través de todo el sistema empresarial que tiene sus métodos, sus resoluciones, sus normativas que van directamente a determinar cuáles son esos consumos que se le conoce normalmente como fraude. Exacto. Y hay un decreto que los regula y demás, y hay toda una estructura que se dedica fundamentalmente a eso. Porque bueno, la idea es que toda la energía que se genere, toda la que se consume, se facture, porque también desde el punto de vista empresarial tiene su impacto. Y evidentemente todo aquel que no paga la energía no la va a ahorrar. Por eso también desde el punto de vista del uso eficiente de la energía, nosotros promovemos esa actividad, porque desde el momento que tú empiezas a conocer la energía que tú consumes y que la pagas, empiezas a adoptar medidas para reducir ese consumo de energía que se va a traducir en la disminución de esa factura que sí va al bolsillo de nosotros en nuestros hogares. Y hay muchas actividades que van en función de eso, además de todas las que pudiéramos mencionar aquí, del uso eficiente de la energía en los hogares y en los negocios privados, como él lo decía también. También nosotros estamos en un proceso de tener identificado cuáles son esos consumos que están en las viviendas y que hoy son una forma de gestión no estatal, y que la principal actividad no es el consumo residencial, sino es propiamente el consumo de la actividad que realizan. Igualmente estamos desarrollando acciones para identificarlos y planificar ese consumo. Nosotros sabemos que nuestro país es una economía totalmente planificada y por eso abogamos porque se planifique la energía, tanto en el sector estatal como en el sector privado, que además son actores de la economía, que sea planificada y que cada cual consuma realmente lo que tiene que consumir, que eso es por lo que abogamos en nuestra oficina y bueno, que respondemos al Ministerio de Energía y Minas, que es lo que queremos, que todo el mundo consuma la energía eficientemente, pero realmente la que se necesita para desarrollar cualquier actividad, sea estatal, sea privada o sea en nuestras propias viviendas diariamente. Ahora, ¿es cierto que se ha incrementado la demanda? Porque cualquiera pudiera pensar, por sentido común, que un incremento de la demanda significa un incremento de la prosperidad, porque está asociada a un mayor acceso a determinados equipos que tienen relación con el confort de la vivienda, sobre todo viéndolo en este porciento elevado del sector residencial. En nuestro caso, primero, hay un aumento de la demanda y eso está asociado a un aumento de la prosperidad, o es una paradoja que todavía no hemos resuelto. Yo sí creo que hay un aumento de la demanda. Es decir, para nadie es un secreto que el país en los últimos años, con ciertas aperturas a la importación de equipos y con todo también este auge del sector privado, etcétera, por supuesto que han entrado muchos más equipos y ya nos remitimos a lo que es la demanda. Demanda es la potencia que usted tiene en un momento determinado, como una foto, y por tanto evidentemente hay una demanda y el país está estimando, es un criterio muy personal, el país está estimando una demanda que quizás no sea la demanda real que existe hoy en el 2025 comparada con la que ha pasado 4 o 5 años donde el nivel de importación ha seguido creciendo. Es decir, hay cada vez más motos eléctricas, más efectos, más estaciones de carga, aire acondicionado, equipos de refrigeración para la propia conserva de los alimentos, en fin. Y yo creo que esto en su momento, cuando también las condiciones ya lo permitan desde el punto de vista de la generación de electricidad, se sabrá con más detalle si la demanda en realidad que nosotros tenemos es esa que cuando en la mañana nos dicen tenemos para cubrir 1.780 megawatts y una demanda de 3.000 y tanto y hay una afectación de 1.500 megawatts, para poner un ejemplo. Es decir, eso es una demanda estimada. En realidad habría que ver si cuando el país tuviera las condiciones, si esa sería esa demanda o todavía sería una demanda un poco mayor. En mi criterio, hay una demanda mayor que la que estamos estimando muchas veces en los parques electroenergéticos. Yo le propongo, Werner y Joel, hacer una micropausa
porque quiero que me conecte la respuesta a esta pregunta con un tema que además es interesantísimo y necesario, que es justamente esas regulaciones para la importación de los equipos de los que mencionaba Joel. Seguimos cuadrando la caja. Y bueno, antes de la pausa, esto se estaba poniendo mejor todavía, porque estamos hablando de si hay alguna relación directa entre el aumento de la demanda y el aumento o un incremento de una cierta prosperidad a nivel nacional. Werner. Bueno, hay que decir que en los últimos 7 años al país se han entrado más de 15 millones de equipos electrodomésticos que han ido a dar, que eso se convierte más de 15 millones en los últimos 7 años. Se pudiera dar incluso un dato más exacto, pero está por ahí. Eso evidentemente es un consumo que va a todos los sectores de la economía y presupone un incremento de la demanda. Que hoy tenemos la dificultad que por los propios niveles de afectación no podemos tener medida exactamente la demanda en un momento determinado, pero sí hay estimaciones bastante exactas que nos dan esa demanda, ese incremento que está sucediendo y que nosotros nos permiten hoy estimar de una forma bastante exacta las afectaciones que pudiéramos tener y que eso, bueno, que se informa diariamente para que el pueblo lo conozca. Y lo otro que nos preguntaba, evidentemente, un incremento de la demanda, un incremento del consumo de energía, si va aparejado de desarrollo, si puede ser un indicador que pueda medir alguna prosperidad. Los países desarrollados consumen mucha energía. Eso se pudiera tener alguna relación. Desarrollo, para tú desarrollarte, también tienes que usar la energía, porque son muchos más procesos, mucho más desarrollo, muchas más industrias, muchos más equipos que vas a estar usando. Es lo que Pero ahí viene su institución, ¿no? Exactamente. Ese consumo lo que tiene que ser responsable, lo que tiene que hacer un uso eficiente, lo que tiene que tener en cuenta ciertas medidas que pueden ir a cualquier sector de la economía para usar eficientemente la energía, aparejado también del control, porque no solamente nosotros promovemos el uso eficiente, sino promovemos el control de energía, la que tienes, la que puedes usar, también controlarla. También hay normativas y demás que apoyan eso, pero evidentemente respondiendo a la pregunta, sí, el desarrollo tiene que tener aparejado un consumo responsable de energía. Y me gusta el apellido, responsable. Por eso, antes de darte la palabra, yo que sé que estás loco por comentar un tema sobre esta pregunta, yo me quedé aquí, como dicen los jóvenes, ¿no?, cargando con la cifra que usted me decía de la cantidad de equipos, de millones de equipos que han entrado al país en los últimos 7 años. ¿Hay un modo de saber cuáles son altos consumidores de esos equipos o es una cifra general? No, nosotros dentro de nuestras oficinas tenemos un esquema que es el permiso de homologación de equipos y autorización para la importación que conocemos de los equipos que hoy entran al país y que nosotros regulamos, que son 13, o familia de equipos, porque hay que decirlo así, que son familia de equipos, que son 13, y sí tenemos el dato exacto de cuántos de esos equipos están entrando. Igualmente, a través de los convenios que tenemos con la aduana, sabemos cuáles son esos equipos que entran por personas naturales, que ya se va desde nuestro alcance, pero sí conocemos esos equipos. Y los mismos estudios que nosotros hacemos para homologar esos equipos, sabemos cuál es la potencia, cuál es el consumo. Los estudios también que nos dan, por ejemplo, en una vivienda, el 30% del consumo de la vivienda está en la refrigeración. Es decir, también cuál es la estructura de consumo que tienen esos equipos hoy en la vivienda, cuánto se puede aportar por refrigeración, cuánto se puede aportar por cocción de alimentos, por ventilación. Es decir, hay estudios que tenemos hechos que nos aportan cuáles son los principales equipos consumidores, los equipos que tributan al consumo de la energía y los que tributan a la demanda en un momento determinado, hablando ahorita que lo comentabas de lo que es el horario pico, porque hay equipos que por eso es pico, porque tú los usas en un momento donde todo el mundo los está utilizando, fundamentalmente los equipos de cocción y evidentemente los equipos de refrigeración, aunque tienen su proceso de arranque y parada, otros como la tecnología inverte que tienen otro principio, sí están conectados diariamente, es decir, el día entero, y por eso presupone un consumo mayor, aun y cuando la demanda o la potencia de ese equipo sea menor que otro. Es decir, es un poco que retomando los conceptos que ahorita dábamos y para explicar un poco cómo se analiza, ¿no?, llevándolo a los hogares. Lo mismo puede suceder en una industria, aunque sea un proceso diferente y sean otros sistemas energéticos que se introducen, ¿no?, para la fabricación en dependencia de la actividad que se vaya a realizar. Ahorita voy a retomar entonces esto de las regulaciones para conocer cuáles son esos equipos que están normados, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de la polémica con mi amigo Joel sobre, ¿tú ves paradoja en esto de aumento de la demanda y un supuesto incremento del bienestar? A ver, yo creo que lo lógico es que cuando yo decía un país con un aumento de la demanda de eléctrica es
en señal de que evidentemente el país va hacia una prosperidad, como también es señal de prosperidad cuando uno ve un país que se está construyendo, como cuando es prosperidad cuando uno ve que la agricultura de un país es capaz de satisfacer y no tiene que importar alimentos. Es decir, hay muchas variables que dan prosperidad, pero sin duda alguna que la prosperidad, cuando uno tiene una alta demanda desde el punto de vista eléctrico, es un país que tiene una cierta equipamiento, etcétera, que ha crecido. Ahora, y tú decías, es señal de que solo esto, bueno, es generar una riqueza, que lo que pasa que hoy es que muchas veces no se ve por todo el sistema que estamos pasando. Y ahorita tú preguntabas, el horario pico, inicialmente era de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero yo conozco, y quizás eso tendrá, que hay muchas familias en este país que con el tema de los apagones, hay horarios picos hoy en madrugada, es decir, horarios picos de personas que se levantan porque se ha movido, porque este nivel de incertidumbre y que yo decía, en la regulación, el decreto 110, decía que el país tenía un sistema electroenergético nacional, unas regulaciones y en contingencia energética. Nosotros estamos viviendo una contingencia energética. Quizás no lo hayamos dicho comunicativamente con esas palabras, pero lo que vive hoy el país es una contingencia energética. Cuando tú en realidad no puedes mantener un servicio estable de electricidad, cuando incluso hay incertidumbre sobre el tema de los horarios en que usted va a tener un servicio o no de esa carga, hay una contingencia energética. Y por tanto, hoy hay horarios picos que se han desplazado, como tú dices. Hay personas que se levantan de madrugada y en ese momento es a lavar, a planchar, a cocinar. Es decir, de momento se dispara un consumo que a lo mejor en la madrugada no estaba previsto, porque la madrugada era donde se bajaban más las cargas, estaba el sector estatal totalmente apagado, etcétera. Y hoy lo que sucede es que entonces en ese momento hay un consumo. Yo me atrevería a decir que casi que pueden haber 2 y 3 y hasta 4 horarios picos en el día por este nivel en el que estamos de contingencia energética. Y yo creo que eso es un término que no tenemos que tenerle miedo. Estamos en una contingencia energética y hay que decirlo desde los medios, desde incluso de las propias instituciones del país. Pero esa contingencia energética, si tú vas a acuñar el término, entonces entra en contradicción con una supuesta prosperidad. No hay contradicción. Es decir, tenemos una contingencia energética porque no tenemos la capacidad de generación eléctrica necesaria para cubrir una demanda. Y eso sería incluso otro programa de por qué no tenemos esa capacidad energética, qué ha pasado. Ahí está el tema de todo lo que se está haciendo con los parques fotovoltaicos, que también hay que explicar en algún momento qué pasa con los parques fotovoltaicos. En fin, hay ciertas cosas que se están haciendo, pero no quiere decir esto que cuando usted tiene una alta demanda no significa prosperidad. Yo sí creo que sí significa prosperidad, porque cuando una persona se compra en su casa 2 aires acondicionados y se compra un refrigerador nuevo y tiene equipos electrodomésticos para satisfacer su necesidad, aunque sean eléctricos, va a dar un paso de mayor calidad de vida. Es prosperidad. Que ahora en temas de contingencia energética no los puede usar todos o los usa solamente limitadamente por el tiempo en que recibe la corriente, bueno, eso es otra cosa. Pero si hay una prosperidad, porque no es lo mismo, es decir, dormir en aire acondicionado que cuando usted no duerme en aire acondicionado. No es lo mismo la cocción de alimentos rápida en una olla, en una hornilla, como la que usted estaba diciendo, la arrocera, las ollas eléctricas, etcétera. No es lo mismo que cocinar con el gas o cocinar con otros, digamos, los brillantes, en fin, todo lo que en su momento con carbón, lo que se cocinaba en Cuba. Entonces, eso es señal de prosperidad. Yo sí creo que sí, una alta demanda es señal de prosperidad. Que no podamos cubrirla hoy. Eso es ya el otro tema, la contingencia energética. ¿Está de acuerdo, Werner? Sí, estoy de acuerdo, evidentemente. Lo que el tema de los picos no es que se haya movido el horario pico, como usted lo dice, lo que sí se ha incrementado el nivel de coincidencia de la utilización de los equipos por esta misma situación que hoy estamos sucediendo. Los hábitos de consumo en los hogares se han modificado completamente. Es decir, en un momento donde nosotros sí sugeríamos distintos horarios para desarrollar diversas actividades en el hogar, hoy hay que hacerlo en el momento que tienes el servicio eléctrico. Entonces, hoy lo que estamos es promoviendo es que se use eficientemente, que se use responsable y no así un horario determinado. El pico del mediodía, el de las 7 de la mañana, como siempre se le dijo, el del café, donde empieza ahorita le comentaba que el mayor peso está en el sector residencial, eso sí sigue siendo así. Entonces siempre hubo una curva de demanda donde teníamos un piquito sobre las 7 de la mañana, la media, como se le dice en el despacho, o el horario pico del mediodía, donde ya coinciden todas las actividades, digamos,
estatal y muchas de las actividades diarias del día de todos los sectores, y ya el horario pico nocturno, donde sí se incrementa incluso el alumbrado público, el alumbrado interior, la cocción de alimentos, y por eso se mantiene. Es verdad que esta situación energética que hoy tenemos modifica los hábitos de consumo, eleva el nivel de coincidencia en un momento determinado que llega la corriente, como normalmente se dice, y a esa hora todos los equipos, sean eficientes o no, comienzan a funcionar, por el refrigerador, el ventilador si es de noche, la iluminación si es de noche, la cocción de alimentos si vas a prepararte para ese momento o vas a preparar para el siguiente, porque como le decía, los hábitos de consumo en nuestros hogares se han modificado. Lo mismo sucede en los negocios privados y lo mismo sucede en el sector estatal, donde tienes que planificar las actividades que vas a desarrollar. A partir de qué momento voy a poner las líneas de producción para yo ocupar el mayor tiempo del servicio eléctrico que tengo. Eso modifica un poco los hábitos de consumo, pero sí se mantienen los horarios pico. Hay muchas, es decir, hay aquí en La Habana un momento determinado, principalmente en el verano, el pico se estuvo dando a las 11 de la noche. Si usted da cuenta que es por la carga de climatización, por las mismas altas temperaturas, se daba 11 y pico, 12 de la noche, se daba el pico más alto en la provincia. No tan así a nivel nacional, porque bueno, a nivel nacional es la suma de todas las provincias, aunque La Habana tenga el mayor peso, sobre el 25-30% de esa demanda y de ese consumo, pero es así, es decir, se modifica el nivel de coincidencia y por eso hay cierta modificación. Ahora, indudablemente, en la contingencia, voy a utilizar tu palabrita, la contingencia ha impuesto retos de difícil solución para la cotidianidad de las familias cubanas. Y entonces eso sería también conflictivo preguntar justamente cómo vamos a pedirle a esa familia cubana que use responsablemente el momento en el que tenga la oportunidad de disfrutar de la energía, porque parecería que sería un problema de no solución, ¿no? Eso lo propongo para el tercer y último momento del programa, y quiero brevemente, Werner, por favor, que nos comente esa regulación, esa norma que existe para la importación de equipos electroenergéticos. ¿Cómo funciona en nuestro país hoy? Bueno, nosotros, es una norma que tiene sus antecedentes. La primera versión salió en el 2009, muy novedosa en su momento, incluso una de las primeras normas que sale en el área de Latinoamérica en el 2009, se regulan los equipos que se van a introducir en el país, que tiene su antecedente sobre la revolución energética, donde se autorizó una X cantidad de equipos. A partir de ahí, a través de los estudios que se hicieron, se propuso esa norma en el 2009. Se actualiza, tuvo mucho tiempo funcionando porque fue una norma muy novedosa, y se actualiza en el 2023. Esa norma lo que regula, y después le voy a comentar qué es lo que es la palabra regular para que se entienda y se comprenda por los televidentes, regula 13 equipos o 13 familias de equipos, y regula eficiencia energética, tropicalización y seguridad eléctrica, y segura los requisitos de eficiencia energética, que esos equipos no se prohíben, simplemente que entren al país con un nivel de eficiencia determinada. Hay indicadores que definen lo que es la eficiencia energética de cada equipo. Es decir, muy fácilmente vas a una tienda y te ves una etiqueta de eficiencia energética, se conoce así. Te dice, este consume tanto, este es más consumidor, este es menos consumidor. Incluso una categoría A, B, C, D, y en la medida que vas pasando esas letras son equipos menos eficientes. Ahora, a la hora de importar equipos a nuestro país, ¿se cumple esa norma? Hay un proceso completo. ¿Solo con 13 o en general? No, esos 13 se regulan por nuestra oficina. Ajá. Y por la aduana. Evidentemente nosotros emitimos un permiso que la aduana revisa para poder importar. ¿Cómo se hace? Es decir, para poder comercializar esos 13 equipos o familia de equipos en nuestro país, debes traer una muestra. Esa muestra de equipos se ensayan en 4 laboratorios que tenemos en nuestro país. El Instituto de Refrigeración, que ensaya todos los equipos de clima y refrigeración, la ESAC, que es otro de los laboratorios del Ministerio de Industria, tenemos la BET, que es el laboratorio de tropicalización, y tenemos EISEL, que es el laboratorio especializado en iluminación. Es decir, se ensayan, se verifican esos requisitos, y a partir de ese momento nosotros damos el permiso de importación y tú puedes empezar a comercializarlo. Se autoriza por marcas y modelos, y entonces es una forma también de regular la eficiencia energética y de proteger a ese cliente que tenemos. Ya, entonces vamos a hacer una última pausa, porque sí me interesa mucho que nos diga cuáles son esos famosos, los 13 equipos que están regulados, para seguir polemizando con este tema. Vamos a ver qué tiene que decir el gurú desde Jatibonico sobre el tema que pone hoy Cuadrando la Caja. Cuando dices termoeléctrica, por un misterio innombrable,
De pronto se cruza el cable. La gente se muestra escéptica. Con esta luz epiléptica hay que trabajar muy duro, porque de cara al futuro, entre disparo y disparo, todo lo oscuro está claro, todo lo claro está oscuro. Y como todo lo oscuro está claro y lo claro está oscuro, estamos aquí cuadrando la caja precisamente para tratar de que todo lo oscuro se quede claro, de esclarecernos más en estos temas tan polémicos. 3 equipos. 3 equipos, los equipos de refrigeración, los equipos de climatización, los ventiladores, las ollas arroceras, las ollas reinas, las cocinas de inducción, la iluminación LED y fluorescente, los hornos eléctricos de inducción, las tostadoras eléctricas y no sé si se me queda algún otro por ahí. Pero sí se quedan afuera de esa numeración, de esa cantidad de equipos, otros que se están importando al otros país. equipos que se importan y que en su momento, por el nivel de impacto en el consumo, la demanda de energía, no se tuvieron en cuenta. Es bueno también decir que es una norma que se está actualizando y que se ya tiene una propuesta de llegar hasta 25 equipos, que incluyen esos otros equipos que se quedaron. No dije la lavadora, que también se regula. Ahora, si me dejan, yo sé que ustedes no están de acuerdo conmigo, yo soy un poquito dictadora en este tema, yo hubiese puesto una regulación ahí extrema recordando otros tiempos, ¿no? De equipos altos consumidores, eso se tiene en cuenta de esos 3 equipos, cuáles son altos consumidores y cuáles no. Si se tienen en cuenta los niveles de eficiencia. ¿Qué era lo que usted explicaba antes, los niveles de eficiencia? Es decir, no es que sea alto consumidor, Exacto. porque puede ser alto consumidor y ser no muy ser eficiente, exacto. y viceversa. Se Como tienen en un cuenta, inverter, por ejemplo, ¿no? Un split inverter. Se tienen en cuenta el impacto que pueda tener en el consumo nacional y en la demanda nacional. Perfecto. Yo no pondría ninguna, sí, yo creo que lo que tenemos es que seguir trabajando en aumentar la generación eléctrica del país, por lo que te decía, es decir, las regulaciones lo que traen muchas veces es otros males a los problemas, es después soborno, es después corrupción, es decir, cuando usted prohíbe algo es mucho más difícil después quitarlo. Y yo lo que sí estoy de acuerdo en que sean equipos eficientes, es decir, el país debe apostar hacia tecnologías cada vez más eficientes, no es lo mismo la tecnología, los fluorescentes a los LED, es decir, es totalmente, baja muchísimo también en la eficiencia, el consumo, etcétera. Y como también tú decías ahorita, es muy difícil hoy, en estos momentos, concebir que la gente ahorre, y esas campañas que muchas veces decimos, ahorrar en medio de una situación de contingencia y en medio del apagón. Es decir, si la gente tú le pides... Bueno, ya hay un ahorro, ¿no? Ya de hecho la gente te dice, pero muchas veces horas, a veces hasta hay provincias, yo estuve un recorrido ahora donde hay provincias, sobre todo las provincias centrales, lo sentí mucho más, donde son muchas horas de apagón. Estamos hablando hasta de 20 horas de apagón. Sin embargo, la pregunta que muchos también se hacen es eso, ¿no? Es decir, hasta qué punto es posible que las fuentes renovables de energía, y ahora entramos en un tema interesantísimo, como hoy hemos incentivado a que la gente compre equipos de fuentes renovables de energía, dígase EcoFlow, dígase los paneles fotovoltaicos, etcétera, y que muchas veces eso genera una electricidad que es solo para ellos, sino que también la pueden aportar al sistema electroenergético nacional, y que hoy hay muchos problemas con eso. Porque hay muchas personas que quieren y sin embargo no le pagan después eso que le aportan al sistema electroenergético nacional. Hay personas que incluso quieren acceder a los paneles y en estos momentos el país no dispone en todas las provincias, en todos los lugares para comprar esos equipos. Y eso es algo que es decir, demuestra también que la gente está formando parte de la solución del problema, porque hemos incentivado a que la gente vaya a esa fuente renovable de energía. El país hacia el 2030 tiene una política de llegar al 6%, en este caso, de la energía eólica y casi un 30% en todo el sistema de energía, dígase energía por los paneles fotovoltaicos, por la energía eólica, por la energía hidráulica, por todas las energías renovables, y el país está apuntando hacia el 2030 casi un 30%. Bueno, habría que ver también hasta qué punto nosotros como país también pudiéramos estar aspirando a que aquellas personas que no puedan tener esa energía renovable, bueno, cómo pudiera ser esa solución, porque lo que sí está claro es que, es decir, hoy hablar de ahorro en el país ante algo, una contingencia como esta, es bien complicado. Desde el punto de vista de lo que usted lo mire, comunicativamente, económicamente, etcétera, es muy complicado. Por eso la pregunta es cómo disminuir o cómo intentar disminuir ese consumo sin afectar la calidad de vida del pueblo. O sea, esa es la pregunta desde el millón, ¿no? ¿Qué hacer?
Sí, evidentemente en una situación tan compleja como lo que hoy tenemos, con los niveles de afectación tan altos, sí hay que buscar soluciones, el país lo está haciendo. Es decir, hoy incluso hay un esquema de incentivos para incorporar las fuentes renovables de energía a nuestro país. Existe una resolución 169 del Ministerio de Finanzas y Precios que se aprobó en junio de este año, que va directamente a los incentivos. Existe una instrucción número 1 del Banco Central de Cuba que da la oportunidad para acceder a créditos para aquellos que desarrollen proyectos de fuentes renovables de energía para el uso final, fundamentalmente. Y esta resolución 169, que incluye o integra algunas otras resoluciones que en su momento se emitieron, por ejemplo, da la exención arancelaria de todo el que vaya a importar al país cualquier tecnología de fuentes renovables de energía. No tienes que pagar nada en la aduana por traer esa tecnología de fuentes renovables de energía. Incluso ha incrementado los códigos arancelarios, es decir, que va desde un tornillo hasta el panel que lo introduces al país sin costo alguno. La resolución también va dirigida a las personas naturales, a las personas jurídicas, es decir, exime totalmente de ese costo de los 1000 puntos que la gente conoce y sabe, es decir, no tiene nada que ver con eso. Para el sector privado, para el sector estatal, que desarrollen proyectos con fuentes renovables de energía, exime de un periodo hasta 8 años del impuesto sobre utilidades, es decir, y con esas mismas utilidades también se pueden financiar esa compra de paneles solares. Hay experiencias en Villa Clara, en Cienfuegos, que se han hecho un análisis con lo que yo aporto trimestralmente a la ONAT, me da casi para yo en los primeros 6 meses incorporar fuentes renovables de energía, teniendo la oportunidad de acceder a crédito. Es decir, es un proceso complejo, pero que se van dando pasos también para que el que tenga la oportunidad, no todos la van a tener, es normal, pero sí muchos van a tener esa posibilidad y pueden tener los caminos y las vías para acceder a las fuentes renovables de energía, que hay que decir también que este periodo por el cual estamos pasando ha modificado la forma de pensar. Es decir, ya hoy hay muchas personas que piensan en incorporar fuentes renovables de energía porque me va a dar a mí soberanía energética en mi hogar, en mi institución, en mi empresa, en mi negocio, y empiezan a incorporar. Para nosotros es importante porque la transición energética en Cuba, que es por lo que estamos abogando, es la política que está trazando el país para transitar hacia energía limpia, tiene una concepción de todos los sectores, todos participamos en la transición energética y nos toca a nosotros desde nuestro hogar, desde nuestra función que tenemos, empezar a aportar. ¿Y cómo lo Cuando hacemos? usted habla de todo, es sin barreras entre sector estatal, sector privado, en el sentido de que es una sola economía, es un solo país, es un solo consumo al final el que se calcula, ¿no? Así mismo como usted. Mira, por ejemplo, él decía, nosotros tenemos ya empresas en Cuba, la empresa Camilo Cienfuegos, aquí mismo en la capital, que tiene todo su techo cubierto de paneles fotovoltaicos. Y es una empresa que se autofinancia desde el punto de vista de energía, vamos a decir, el autofinanciamiento no, es decir, es totalmente estable su energía, produce la empresa y a su vez aporta al sistema electroenergético nacional. Quizás ese sea el camino para grandes empresas, pero también habrá en su momento que acudir al sistema electroenergético nacional. No me imagino, y vuelvo otra vez al ejemplo, no me imagino la Antillana de Acero cubriéndose a través de paneles fotovoltaicos. Es decir, ahí hay un consumo que tiene que venir de las fuentes primarias de donde se produce la energía, que son las termoeléctricas, claro, y el resto. Y yo creo que también usted hablaba de algo interesante, ¿no? Es decir, poco a poco las personas han ido ganando en cultura sobre el tema. Hoy estábamos diciendo, yo creo que no existe país en el mundo donde la gente sepa cómo se llaman sus termoeléctricas. Y aquí en Cuba hoy todo el mundo sabe la Felton, la Guitera, la Reinté, hemos asociado eso, pero yo creo que nos falta todavía ganar un poco más en esa cultura del consumo y de vivir mejor en condiciones de contingencia energética, yo lo digo, pero con la mirada que la solución tiene que llegar. La solución tiene que llegar porque en realidad te estás resintiendo desde la calidad también de vida personal de las personas, de la calidad de vida del pueblo, y también se está resintiendo la economía. Y eso es cierto que por eso yo cuando me invitaron a este programa decía, bueno, ¿qué voy a aportar? Yo voy a aportar en realidad la voz desde los trabajadores, desde el pueblo, en este tema que sigue siendo muy complicado. Y nos quedaron cosas por decir, porque creo que hay una pregunta ahí final, ¿no? Yo tenía varias preguntas, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Era si necesitábamos otra revolución energética, pero ya de alguna manera ustedes han hablado de transición energética, ¿no? Que tiene que ver con esto. Así mismo.
Una última idea por cada uno para concluir y para cerrar. Se nos quedan preguntas por el camino, pero... Yo lo dejaría al final a él. Yo decía que era lógico explicarle. Las personas hoy están muy confundidas con el tema de los parques fotovoltaicos. Si los parques fotovoltaicos es una medida que nos va a permitir y nos está permitiendo paliar muchas veces un horario, pero los parques fotovoltaicos, no saquemos la cuenta automática, 21,8 por 4 parques fotovoltaicos que hay en mi provincia, son 88 megawatts, y si me dijeron que mi provincia consumió 88 megawatts, yo resolví ya el problema de mi provincia con esto, sino que hay que explicar que el parque fotovoltaico adquiere los 21,8 megawatts en un momento determinado, cuando el sol está en toda su intensidad y produce eso, si no, esa energía del parque fluctúa y por tanto no es directamente proporcional a hacerlo. Y esto es una solución que también, cuando tengamos los 2.000 megawatts instalados de parque fotovoltaico, quizás se vea mucho mejor. Él dijo que le iba a dejar la última parte, pero consumió todo el tiempo. En una idea, una oración. No, nada, decir que bueno, el país tiene un programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional y que esa es una de las acciones. Y nosotros siempre, desde nuestra oficina, desde nuestro ministerio, siempre abogamos por un consumo responsable y un uso eficiente de la energía, que es lo que abogamos en estos momentos que estamos pasando. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes dos por haber tenido la valentía de venir a la televisión a conversar sobre este tema de primera importancia, pero también de gran complejidad. Sobre este tema le dejo la pregunta abierta también a ustedes. ¿Cómo disminuir ese consumo de manera responsable, llevándolo a un consumo responsable y sin afectar un poco más de lo que ya está la calidad de vida del pueblo? Sobre este tema en general hay mucho todavía por decir, pero yo le propongo que entre todos participemos para solucionarlo, no solo para interpretar. Recuerde que es Cuadrando la Caja y lo hacemos desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi.